del teorema de la función implícita, ¿vale? Bien, en este momento nosotros vamos a recordar, ¿verdad? Que cuando estudiamos lo que fue la parte del plano, la ecuación del plano tangente, nos dimos cuenta, ¿verdad? Que hay algunas funciones, bueno, mejor dicho, estas reglas de correspondencia son funciones, ¿verdad? Una es una superficie, ¿verdad? Que sería la 16, y la otra es una superficie de nivel, ¿verdad? Tenemos ahí entonces dos tipos de funciones que en este momento, ¿verdad? Y por las limitaciones que tenemos en este curso, nos quedamos con estas, ¿verdad? Como máximo. Bien, ahora, por ejemplo, la ecuación 16 que tenemos aquí puede ser descrita, lo que platicábamos, en la forma 17, ¿verdad? Y la recíproca no es generalmente cierta. Ayer comentábamos que en el caso de la recíproca puede hacerse, pero bajo ciertas circunstancias, ¿vale? Pero bueno, aquí nos comentan que no generalmente siempre es cierta. Bien, recuerden ustedes que no toda superficie, ¿verdad? De la ecuación 17 es la gráfica de una función de R2 en R. Recuerden ustedes que la ecuación 16 es una gráfica, la gráfica es de R2 en R. Y la 17 sería de R3 en este caso, ¿verdad? Bien, recuerden ustedes que una superficie no puede ser la gráfica de una función, ¿verdad? De R2 en R si tiene más de una intersección con una recta perpendicular al plano X. Bien, entonces, eso es lo que nos comentan en este momento, ¿vale? Vean que hay algo muy curioso en esta parte del texto que nos dicen que una superficie, voy a repetir nuevamente, no puede ser la gráfica de una función de R2 en R si tiene más de una intersección con una recta perpendicular al plano XY, ¿vale? Bien, entonces, esta característica nos llama la atención porque nos suena, ¿verdad? Cuando nosotros estudiamos lo que es el cálculo diferencial, las funciones, ¿verdad? Y nos decían, ¿sabes qué? Bueno, nuestro maestro nos platicaba, en el caso de las funciones, se cumplen ciertos requisitos, ¿verdad? En donde nos platicaba que una función será una función, o la podemos identificar de esa manera, si cumplía, ¿verdad? Un criterio de la recta vertical. Entonces, ahí a veces el maestro nos hacía dibujar tal vez algunas gráficas, o nos mostraba, ¿verdad? ¿Sabes qué? Mira, tienes esta curva, aplícale la prueba a la recta vertical, y si solamente tiene una intersección, es una función. Pero si tiene dos intersecciones, o más de dos, ya no es una función. Y recuerden que eso lo estudiamos en este curso. ¿Qué pasa con aquellas curvas, verdad? Que aparentemente, pues no cumplían con este criterio. Bueno, las consideramos como ecuaciones paramétricas. Y a partir de ahí empezamos nosotros a estudiarlas también, ¿verdad? Bajo ciertos criterios. Y bueno, entonces aquí nos comentan que esta superficie no puede ser una gráfica, ¿verdad? De esta función si tiene más de una intersección con una recta perpendicular al plano XY. Y vamos a observar la esfera. Aquí tenemos la superficie. Prácticamente sabemos que un punto tiene tres coordenadas, X, Y, Z. Y además la función también es de tres variables. Entonces, esta superficie que tenemos aquí se trata de ¿quién? De la ecuación 17, ¿verdad? Es la ecuación 17. Aquí la tenemos. Y nos dice, ¿sabes qué? Esta superficie no es la gráfica de una función de R2 en R. Además, alguien va a comentar, ¿sabes qué? Efectivamente no puede ser porque la ecuación 16 nos dice que la función está en R2, es de dos variables. Pero esta, pues prácticamente vemos y estaría en R3, ¿vale? Y ya que nos dicen, tal vez que cualquier punto que ustedes elijan, X, Y, en el disco que tenemos aquí, ¿verdad? De esa superficie, que sería en el origen, ¿verdad? Punto, coma 2, ¿verdad? La recta que pasa, en este caso, por X, Y, será perpendicular al plano, en este caso que tenemos aquí. Recuerden que si todavía tienen su octante, pueden identificar su plano XY, ¿verdad?
Ahora vamos a observar la figura 22, la cual nos muestra esta característica. Bien, aquí tenemos la figura 22, incluso recuerden, la recomendación es identificar los ejes, que serían en X, en Y y en Z. Además, podemos nosotros observar que se trata de una esfera a donde se le está aplicando la prueba de la recta vertical, ¿verdad? Si ustedes aplican aquí este criterio, notarán que efectivamente esta esfera tiene ahí unas intersecciones. Podemos decir que una de ellas se encuentra aquí, ¿verdad? Una intersección aquí, y en esa parte se encuentra la otra. Bien, imagínense ustedes, ¿verdad? Que tuviéramos una bola, como esas de unicel, y tuviéramos un palito, ¿verdad? De aproximadamente 30 centímetros de largo, y la esfera, si nosotros la intentamos eh, intersectar, ¿verdad? Eh, Ojo, nada más que aquí sería una recta, ¿verdad? Una recta vertical. Pudiéramos observar que tendríamos este punto de intersección y este, que es el de entrada y el de salida. Prácticamente lo que hicimos es que verificamos que en este momento efectivamente hay dos intersecciones, ¿verdad? Que por medio de esa recta hay dos intersecciones. Recuerden que hay muchas superficies. Ayer observábamos una, bueno, creo que dos, que en el caso de la paraboloide elíptica, que es prácticamente como si ustedes observaran eh, como si fuera un plato, ¿verdad? Algo similar a un plato, ¿verdad? Y si ustedes aplican nuevamente esa prueba de la recta vertical, bueno, dirían, ¿sabes qué? Efectivamente, solamente hay una intersección, ¿vale? Y bajo ese criterio, ¿verdad? Esa función o esa, podemos decir, en función de tres variables, vamos a poner que fuera de tres, pudiera convertirse bajo ciertas circunstancias a una ecuación como la 16, ¿verdad? A lo mejor la tenemos en la 17, se puede convertir a la 16, o si está de la 16, se puede convertir a la ecuación 17. Pero prácticamente en este ejemplo de la esfera no podemos hacer ese criterio. Bien, por eso nos comentan entonces que tenemos nuestra esfera, igual en cualquier posición que ustedes quieran colocarla, intersectar esta recta con la esfera, obtendríamos el mismo resultado, que sería dos intersecciones en una sola recta vertical. Bien, si nosotros resolvemos esta ecuación, ¿verdad? De nuestra esfera en términos, ¿verdad? De z, alguien va a decir, bueno, prácticamente lo que se hace es, alguien va a decir, ¿verdad? Despejar a z. También es correcto decir resolver para z. Si ustedes observan, tendría yo z cuadrada es igual a ¿quién? Bueno, de hecho, lo voy a dejar así como lo tenemos. Tenemos aquí, sería menos 4, pasaría positiva. Esta x sería negativa y esta y también negativa. Entonces, ahí tendríamos nosotros para z, ¿vale? Que z, en ese caso, z cuadrada especifica una función de dos variables. Y aquí para calcular un valor de z, recuerden que eso aplica una raíz cuadrada, pero esta raíz cuadrada expresa dos resultados, que sería 4 menos x cuadrada menos y cuadrada, ¿verdad? Pero más menos. ¿Qué quiere decir? Que hay una parte que es positiva y la otra que es negativa. Por eso, aquí ellos a ustedes les expresan la misma condición y tendríamos entonces dos funciones, ¿vale? Tendríamos esta función 1 y esta función 2. La diferencia es el signo, ¿verdad? Que uno es negativo y otro es positivo. Entonces, estas dos funciones son funciones definidas por medio de esta regla de correspondencia. Y vemos que la esfera es la unión de las gráficas de estas dos funciones, ¿verdad? Entonces, imagínense que tenemos la esfera y alguien llega y la corta por la mitad, ¿verdad? La corta por la mitad, tendríamos dos partes de la esfera y diríamos que la parte superior, ¿verdad? Es la primera ecuación. Y la parte inferior, ¿verdad? Sería la segunda ecuación, ¿vale? Es como, repito, si la vemos de esa característica. Sabemos que se trata de una esfera
que prácticamente su ecuación general sería esta, ¿verdad? Pero al calcular con respecto a z, ¿verdad? Nos genera dos superficies. Y repito, es prácticamente como si cortáramos la esfera, ¿vale? Tenemos la parte 1, que expresa la primera función, y la parte 2, que sería la parte inferior, que sería la negativa. Y por eso, al realizar la unión de estas dos gráficas, o mejor dicho, de estas dos funciones, obtendríamos nosotros lo que es nuestra esfera, ¿vale? Bien, aquí nos expresa que vamos a unir la función número 1 con la número 2, ¿verdad? Y en ese caso obtendríamos esta esfera. Bien, además nos comentan que la gráfica F1 es el hemisferio sur, ¿verdad? Que sería la parte superior, ¿vale? Y la gráfica 2 o F2 es la parte del hemisferio inferior. Bien, entonces, en este caso decimos que las funciones f1 y f2 están definidas implícitamente por esta ecuación, ¿vale? Que es una de 3 variables. Bien, recuerden cuando estudiaron cálculo diferencial, ¿verdad? Y observaban, en ese momento era difícil tal vez un poco de entender que había funciones de varias variables. Y a lo mejor algunos problemas, ¿verdad? Tenían dos variables. Aparte de x, tenían tal vez y. Y bueno, en ese momento, a lo mejor nuestro objetivo en cálculo diferencial era derivar. Pero nosotros decíamos, ¿sabes qué? Tenemos que derivar con la variable más que más trabajamos, que fue con x. También con y se puede, pero vamos a poner que con x, que fue siempre la mayor parte de los problemas con x, con x. Entonces, derivar una función que tiene ya más de dos variables, ¿verdad? Ahí era un poquito tedioso. Entonces, lo que intentaban hacer era aplicar o decir, ¿sabes qué? Si esta ecuación es de dos variables, voy a intentar calcular para una, para y que sea igual a f de x, ¿vale? Y hacían esa pequeña solución y decían, ¿sabes qué? De esta manera, a lo mejor igual les quedaba dos ecuaciones, como aquí, f1 y f2, pero ya eran de una variable en ese momento, y podían ustedes derivar, ¿verdad? Pero en este caso, sabemos que al considerar como máximo una función de tres variables, podemos nosotros observar que también encontraríamos en ese momento dos funciones que estén con respecto a la variable x y y, ¿vale? Bien, entonces, ahí decimos nosotros, repito, que la función f1, que sería esta, y f2, son o están definidas implícitamente en esta ecuación, ¿vale? Bien, ahora, de acuerdo a la definición 18, decimos que una función, ¿verdad? Está definida implícitamente por la siguiente ecuación. Y aquí tenemos en ese momento como máximo una función de tres variables que es igual a 0. Si para todo punto x, y, recuerden que definíamos que x, y son nuestros grados de libertad, pertenecen al dominio de esa función. Y nos dicen, ¿sabes qué? Que esta función de tres variables se puede expresar como x, y, pero recuerden que hace un momento intentamos calcular z, que fue una función de dos variables, ¿verdad? Por eso aquí se sustituye z, ¿por qué? Por esta función de dos variables, ¿vale? Que es igual, ¿vale? Bien, ahora, si nosotros decimos, ¿verdad? Que en términos de conjuntos, diríamos que la función f está definida implícitamente por esta ecuación, ¿verdad? Si se cumple lo siguiente, que un punto, ¿verdad? Que tenga tres coordenadas, en donde nosotros consideramos que z es una función de dos variables, como la que tenemos aquí, en donde tenemos ahí un par ordenado, será un subconjunto del dominio de la función. Y esto a la vez será un subconjunto de esta función. Y es efectivamente lo que hemos observado. Vamos a imaginar nuevamente el ejemplo de la esfera. La esfera completa es un conjunto, pero si al rebanarla por la mitad obtenemos dos partes, sabemos que tendríamos un subconjunto, que sería el hemisferio norte, y otro el hemisferio sur, ¿verdad? Y ahora, estos dos, ¿verdad? Subconjuntos, pues pertenecen al conjunto de la esfera, ¿verdad? Obviamente aquí ya nos confirman del dominio de la función
vectorial, ¿verdad? Aquí nos dicen que esta función deberá de ser un subconjunto de este dominio, ¿verdad? Y a la misma vez deberán de ser un subconjunto de esta función, en este caso de 3 variables. Y aquí nos dicen, si consideramos nuevamente la esfera, que se trata de esta superficie, tenemos, por ejemplo, un punto, ¿verdad? Particular, que es x0, y0, z0, que son sus coordenadas, y nos dicen que es un punto, pero en el hemisferio superior, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? En donde z sea mayor que 0, ¿verdad? Porque si es superior, alguien va a decir, bueno, si lo vemos en plan, así en vista de plano, a lo mejor tenemos la esfera así, ¿verdad? Pero en vista plana, al cortarla, tenemos esta parte que es el hemisferio superior y este el inferior. Y si yo elijo un punto del hemisferio superior, obviamente, ¿qué ocurre? Pues z, ¿verdad? Deberá de ser positivo. ¿Vale? A lo mejor pudiera ser este punto, este de acá, etcétera, ¿vale? Entonces, podemos decir que para una vecindad suficientemente pequeña, n, que esté centrada en ese punto que yo estoy eligiendo, en el plano XY, la ecuación de la esfera define implícitamente una función continua única, obviamente con un dominio en esta vecindad pequeña que contiene a dicho punto. Y la podemos observar en la figura 23, ¿vale? Aquí ustedes pueden observar entonces la figura 23. Nuevamente tenemos la esfera. Aquí se eligió, ¿verdad? Este punto. Aquí. Incluso vamos a cambiar el color al rojo. Ahí está, ¿verdad? Se eligió ese punto. Y podemos observar que la vecindad la encontramos aquí en la parte inferior, ¿verdad? Tenemos ahí entre puntos, que es n mayúscula, ¿verdad? Bueno, es una n cursiva. Bien, entonces este punto, ¿verdad? Ya localizamos que es x0, y0, se genera una vecindad pequeña, recuerden que una vecindad es un conjunto de puntos, ¿verdad? Que están contenidas en ese radio. Bien, entonces es lo que tendríamos, que en la parte inferior de esta vecindad se encuentra el punto x0, y0, pero aquí en la parte de la superficie sería el punto ya con sus 3 coordenadas, que es x0, y0 y z0, ¿vale? Bien, entonces es lo que nos confirma que esta esfera, ¿verdad? Define implícitamente una función continua única, ¿vale? Recuerden que tenemos dos funciones, ¿verdad? O en este caso tenemos f1 y f2. La primera función, ¿verdad? Expresa toda esta parte, ¿verdad? Que sería el hemisferio superior y la otra sería el hemisferio inferior, ¿vale? Entonces sabemos que si consideramos solamente la función f1, ¿verdad? Efectivamente estamos diciendo que estamos trabajando implícitamente, ¿vale? De un todo trabajamos una pequeña parte, ¿verdad? Que consideramos implícitamente. Bien, aquí tenemos incluso la función que domina la parte del hemisferio norte, o mejor dicho, superior, ¿verdad? Que sería esta raíz cuadrada. Y luego nos comentan que si nosotros elegimos un punto del hemisferio inferior, es que z sea menor que 0, ¿verdad? Entonces, el mismo resultado se obtiene con f dada por la regla de correspondencia siguiente. A lo mejor este punto, ¿verdad? Queremos considerar este mismo. Aquí a lo mejor se encontraría, pero con las coordenadas x0 y el 0 menos z0, ¿verdad? Y prácticamente este pequeño análisis también se considera, pero de manera invertida, ¿verdad? Que sería en dirección al hemisferio inferior. Bien, con esto motiva a que nosotros podamos estudiar el teorema de la función implícita, lo cual nos sugiere que si nosotros tenemos f, que es una función de R3 en R, que pertenece a una clase, ¿verdad? Por ejemplo, C1, sea la 1, que es un conjunto abierto, vamos a llamarlo en este caso E, y si nosotros calculamos, ¿verdad? Evaluamos a la función en x0 es igual a 0, y en ese caso, ven aquí que al derivar, ¿verdad? En este momento, parcialmente a esta función, en el punto x0 deberá ser distinto a 0, en donde sabemos que x0 es un punto, ¿verdad? Que pertenece a este conjunto E, ¿vale? Entonces,
Para nosotros debe de existir una vecindad, ¿verdad? Con centro, con esas coordenadas en el centro de x0 y y0, una vecindad de este tipo, de z0, y una función única f que pertenece a C1, la cual nos dice, ¿verdad? Nos comenta que debe de estar en esta vecindad, tal que nosotros podamos decir, bueno, que la función en este momento se está evaluando en x0 y y0. Recuerden que este es nuestro punto y nos va a tener que dar z0. Bien, nosotros podemos confirmar que esta función de dos variables debe de pertenecer también a esta pequeña vecindad. Y recuerden que esta vecindad la encontramos nosotros en la parte inferior que tenemos aquí, ¿verdad? Que sería esta distancia, ¿verdad? Bien, además, que esta función, ¿verdad? También se puede escribir de esta manera, que sería xy, f de x, y, ¿verdad? Que es igual a 0. Y en este caso, para calcular la derivada parcial, ¿verdad? En dirección al primer eje x y también para el eje y, se tiene que calcular de esta manera, ¿vale? ¿Por qué? ¿Vale? Porque nosotros hemos considerado en ese momento que de una ecuación, ¿verdad? Podemos calcular ecuaciones también implícitamente. Y nos sugiere que al calcular esto, realicemos la siguiente operación. Recuerden que aquí al principio me decían, vas a calcular la derivada parcial en la dirección del eje 3, que sería para nosotros z. Y nosotros aquí podemos observar que al calcular esta derivada parcial en el primer eje y en el segundo eje, es igual a tener menos la derivada parcial de la función en ese caso vamos a llamarla de tres variables, entre su derivada parcial del eje z de tres variables. Y aquí, recuerden que este cociente nos va a ayudar a encontrar lo que es la derivada parcial de una función de dos variables. Vean ustedes ahí la condición que tenemos. Y para calcular la derivada parcial de esa función de dos variables, es calcular la derivada parcial, ¿verdad? De esa función de tres variables entre la derivada parcial en el eje 3, ¿verdad? De esta función de tres variables. Y así es como nosotros podemos encontrar esta derivación implícita, ¿vale? Bien, aquí tienen la parte de este teorema, su demostración. Esta también se les queda como tarea, que la revisen, ¿vale? Esta parte. Y aquí tendríamos entonces la figura de la demostración del teorema de la función implícita, ¿verdad? Aquí podemos nosotros observar que se puede notar la esfera. Y en esta podemos nosotros considerar, ¿verdad? X0, ¿verdad? Que X0 prácticamente, al ser una superficie totalmente simétrica, ¿verdad? Podemos nosotros notar que este eje, ¿verdad? Que tenemos aquí, se puede expresar como X0 más CK, ¿verdad? Más CK. Y además, aquí podemos observar la vecindad que tenemos. Ven aquí cómo aparece una flecha que me dicen que de este punto en dirección a esta vecindad se puede escribir como esta raíz cuadrada. Y luego tenemos prácticamente la esfera, ¿verdad? Que me dicen que es una superficie con centro en x0 y de radio delta. Y en la parte inferior podemos notar nosotros que se encontraría este punto x0 menos c por k, ¿verdad? Ven ahí la diferencia entre esta y esta. Lo hacen que nosotros consideramos, ¿verdad? A lo mejor en esa parte que es el hemisferio superior, que es positivo, ¿verdad? Con respecto a z, y el otro es negativo. Y aquí ustedes pueden observar, ¿verdad? Esta vecindad n de la que se nos comentó hace un momento. Aquí se está proyectando, ¿verdad? Se proyecta, ¿vale? Se proyecta en este caso para observarlo mejor, porque si lo hicieran aquí, se tendría todo amontonado, ¿verdad? Y en ese momento tenemos la vecindad, en este caso n, que se refiere a la superficie en el punto x0 y y0, ¿verdad? En este caso sería de radio r, ¿vale? Recuerden que el radio r parte de esta dirección, del centro hacia la circunferencia que tenemos ahí. Bien, entonces podemos nosotros analizar, ¿verdad? Que de acuerdo al teorema 22, tiene una interpretación geométrica, ¿verdad? Ya observamos ahí la figura. Y nosotros sabemos, ¿verdad? Que si queremos calcular
la derivada parcial, ¿verdad? De la función de dos variables, que es la ecuación implícita, ¿verdad? De una de tres variables, podemos usar aquí algunas terminologías siguientes, ¿vale? Recuerden que en las derivadas parciales, cuando consideramos ese subtema, nos dieron ahí algunas notaciones, ¿verdad? Y nos sugieren lo siguiente, que una derivada parcial, ¿verdad? En este caso, que sea z, ¿verdad? Que es de dos variables, ¿vale? Como las que tenemos aquí, es igual a calcular la derivada parcial, ¿verdad? De una función de tres variables en x, aquí tenemos esto, y lo dividimos entre esa derivada parcial de esa función de tres variables en z. Y aquí podemos observar lo mismo para la derivada parcial de esa función de dos variables, ¿verdad? Que es igual a la derivada parcial de la función de tres variables en y se divide, ¿verdad? Entre esta derivada parcial de w en z, ¿vale? Esto con el fin de encontrar esa derivación parcial implícita, ¿verdad? Ahí tenemos nosotros que también esta notación es correcta, ¿vale? Bien, entonces vámonos al ejemplo 36, ¿ya? Y se nos dicen, en ese caso hay que demostrar que una vecindad de 0, 2, menos 3 de la ecuación siguiente puede resolverse para términos de z, ¿verdad? Es decir, que vamos a considerar la variable x y encontrar estas derivadas parciales en el punto solicitado. Bien, de hecho aquí podemos nosotros notar que esto, ¿verdad? Es una función, podemos escribirla así, como una función de x, y, z, ¿verdad? Incluso podemos decir también que sea w, porque es de tres variables. Pero aquí se observan estas parciales, nos hablan de z. Y sabemos que z por lo regular es una función de dos variables, ¿vale? Entonces, es lo que tenemos que calcular aquí en esa parte. Bien, ahora, nos dicen que en esta vecindad, ¿vale? Bien, vamos a analizar la solución para este problema y nos sugieren lo siguiente. Como primer paso, sabemos que prácticamente tenemos que calcular derivadas parciales, ¿verdad? De w, que sería esa función, en x, y y z, ¿vale? Entonces, aquí nuevamente se nos proporciona esta información y se deriva, ¿verdad? Parcialmente en x, que sería z cúbica, en y, que sería z, y en z sería 3x por z cuadrada más y, ¿vale? Ya se calculó entonces las derivadas parciales de la función de tres variables. Bien, ahora, nosotros tenemos después que calcular, ¿vale? Las derivadas parciales, ¿verdad? Que se nos están solicitando aquí, que es para calcular la derivada parcial en z en dirección del eje x y también en y, ¿vale? Y recuerden que es este cociente que analizamos hace un momento. Entonces, para x, la derivada parcial de la función de tres variables con respecto a x nos dio ¿cuánto? Z cúbica, ¿verdad? Por eso aquí se expresa z cúbica entre la de z, que sería esta expresión, ¿verdad? Y luego tendríamos aquí que para calcular la parcial de z en la dirección del eje y, es aquí sustituir la derivada parcial de la función de tres variables con respecto a y, que sería z entre la de z, ¿verdad? Y ahí nosotros obtendríamos que son las derivadas parciales, ¿verdad? Para una función, en ese caso, de dos variables, ¿vale? Y luego nos dicen, si nosotros empezamos a evaluar, ¿verdad? En el punto 0, 2, menos 3, ¿verdad? Estas derivadas parciales, ¿verdad? Es decir, que en ese caso x, ¿verdad? X valdría 0, tendríamos aquí que y valdría 2 y que en este caso z vale menos 3. Y tenemos estos resultados, ¿vale? Es sustituir nada más en esas derivadas que ya se calcularon y nos quedaría así, ¿vale? Y eso es lo que nos confirmaría a nosotros que serían las derivadas parciales de esta función de dos variables, ¿verdad? En el punto proporcionado, ¿vale? Bien, entonces, ven ustedes que no es muy tedioso, ¿verdad? Hacerlo hacerlo ya con este análisis, calcular estas derivadas parciales, ¿vale? Bien, entonces es lo que tenemos por parte del teorema de la función implícita. Bien, además tenemos el teorema 23,
Lo cual ya nos habla a nosotros de qué pasa, ¿verdad? Que si nosotros tenemos f, que es una función de R2, en R, ¿vale? Bien, si yo tengo una función de este tipo, ¿verdad? Debe pertenecer a esta clase C1, que es un conjunto abierto en este caso. Y si nosotros definimos, ¿verdad? Que f, esta función, que está de R2 en R, es evaluada en el punto x0 es igual a 0, y al calcular su derivada parcial, ¿verdad? Sería la dirección del eje 2, que sería en y, deberá de ser distinto a 0. Entonces, este punto del cual se nos está solicitando evaluar, ¿verdad? A la función, es un punto con dos coordenadas, x0 y y0, que pertenecen, en este caso, a este conjunto E. Ahora, entonces también nos dice, ¿sabes qué? Debe de existir una vecindad, ¿verdad? En ese caso, que se identifique por medio de este radio, que sería y0 menos c, y0 más c, ¿verdad? Y una función única, que pertenece a ese tipo o a esta clase de funciones, ¿verdad? Y nos sugieren, ¿sabes qué? Que la función f de x0 va a ser igual a y0, ¿verdad? Y que su vecindad, ¿verdad? En ese caso va a estar interpretada de esta manera. Y al final ven ustedes que esta función sería de dos variables. Recuerden que aquí y la definimos como una función de x, ¿vale? Por eso, aquí al sustituir y, me quedaría x, f de x, que es igual a 0. Y si este es el caso, calcular una derivación implícita sería lo siguiente. Calcular f' de x será igual a calcular la derivada parcial de ¿quién? De esta función de dos variables en la primera o en la dirección del eje x y dividirlo entre la derivada parcial del eje 2. Y aquí viene lo interesante, porque si ustedes se dan cuenta, ya se les hace conocido esa f' de x, y efectivamente corresponde a la derivada de cálculo diferencial, cuando teníamos que, obviamente, hallar la derivada de una función, ¿verdad? De ese curso. Pero recordarán ustedes que cuando encontraron esos problemas, ¿verdad? Ecuaciones de dos variables y calcular f' de x, pues se tenían que ir con la derivación implícita. Y recordarán que la derivación implícita implica estar despejando y' a y'. Hay unas técnicas, ¿verdad? Ir despejando y' para poder encontrar esa derivada. Y ven aquí, ahora va a ser más simple, más sencillo. Imagínense que si nos regresamos nuevamente a ese curso de cálculo diferencial con ese tipo de problemas, calcular esa derivada f' de x de una ecuación, ¿verdad? De dos variables, pues va a ser así, ¿verdad? Derívela parcialmente en x, derívela parcialmente en y, resuelvan este cociente, simplifíquenlo y listo, ¿verdad? Encontrarían la solución. Entonces, yo les recomiendo, ¿verdad? Que de aquellos problemas que se consideran de ese curso, intenten aplicar esta derivación implícita, ¿vale? Y se darán cuenta que llegarán a la misma solución, ¿vale? De acuerdo a las técnicas que estudiaron en ese momento, ¿verdad? Que era un poquito tediosa a comparación de esta, que conociendo derivadas parciales, ¿verdad? Y un poco de continuidad será suficiente, ¿vale? En ese momento. Muy bien. Aquí también nos ponen el ejemplo, ¿verdad? En este caso, que nosotros tenemos, ¿verdad? Que calcular esta primera derivada, que sería f' de x, de esa ecuación de dos variables, ¿vale? Como las que se estudiaron en cierta parte en cálculo diferencial, ¿verdad? Y aquí prácticamente lo que tienen que hacer es derivar parcialmente en x y en y, ¿verdad? Y por ejemplo, aquí me dicen que si derivamos, en este caso, parcialmente, ¿verdad? En x, nos quedaría este resultado. Y si la derivamos parcialmente en y, ¿verdad? Nos quedaría este resultado, ¿verdad? Y ahí podemos nosotros apreciar, ¿verdad? En ese momento el resultado, que sería f' de x es igual a menos x entre f de x. Pero recordaremos nosotros, ¿verdad? Que en aquel curso, ¿verdad? Hacíamos esto.
tenías x cuadrada más y cuadrada menos 4, y al calcular esa derivada, ¿verdad? Ya recordaron de su curso de diferencial. Aquí tendrían que escribir entonces 2y, la derivada de y, entre la diferencial de x, ¿verdad? Y después tenían que despejarla, ¿verdad? La despejaban y decían, ¿sabes qué? Este sería el resultado, ¿verdad? Que prácticamente es el mismo que se encontró aquí. Y recuerden que f de x es igual a ¿quién? A y, ¿verdad? Y ven aquí ustedes que encontraron también esta expresión, que sería menos x entre y, ¿vale? Es lo que les comentaba, que estos problemas, ¿verdad? De cálculo diferencial se pueden resolver ya más rápidamente con esta parte del teorema de la función implícita que estamos nosotros ya estudiando, ¿vale? Bien, entonces, esa sería la parte del teorema de la función implícita. Y lo que acabamos nosotros de analizar, ¿verdad? Implica que, bueno, calcular esta función implícita es realizar derivadas parciales, ¿vale? Bien, entonces déjeme ver. Vamos a colocar otro ejercicio para que revisemos esta parte de la derivación implícita. Bien. A ver, mientras, déjenme revisar las personas que están conectadas. Hoy es 20. A ver, están... Bien. Mientras voy a capturar nombres. No se desconecten. Ok. Bien, entonces vamos a trabajar aquí. Bien, ahora se nos pide en este momento, déjenme abrir mis notas de las láminas verdes. ¿Dónde están? Láminas verdes. A ver, voy a abrir este. A ver si están limpias. Ok. Aquí. Bien, por ejemplo, vamos a practicarlo. Tenemos nosotros que hallar una derivada implícitamente. Y se nos pide encontrar, aquí voy a poner encontrar la derivada em, dada la ecuación. Bien, aquí estamos ya hablando de cálculo diferencial, ¿verdad? Que es esta derivada ordinaria de y cúbica más y cuadrada menos 5y menos x cuadrada más 4 es igual a 0. ¿Vale? Entonces, esta sería nuestra ecuación, ¿vale? Una como las que encontramos en cálculo diferencial. Bien, vamos a comenzar. Aquí vamos a escribir comenzamos o comenzar. Vamos a poner aquí iniciando. Vamos a poner aquí solución. Solución.
Bien, solución. Definimos lo siguiente, que tengo una función, ¿vale? De dos variables, como la que nos comentaban hace un momento en nuestros apuntes, que esta ecuación es una de dos variables y vamos a definirla como una f mayúscula, ¿vale? Aquí escribo nuevamente y cúbica más y cuadrada menos 5y menos x cuadrada más 4, ¿vale? Y después tenemos que calcular lo que son las derivadas parciales, ¿verdad? De f en la dirección del eje x, que también puede ser f subíndice x de x, y. Y aquí si derivan ustedes parcialmente en x, lo tienen que hacer de esta manera, ¿verdad? Escribir aquí y cúbica más y cuadrada menos 5y menos x cuadrada. Aquí me faltó el 4. Sí. Aquí sería más 4. Y aquí recuerden, hay que hacer lo siguiente, la derivada parcial en x para y cúbica, también para y cuadrada, aquí sería para menos 5y, aquí sería para menos x cuadrada y 4, ¿vale? Aquí nada más escribo d de x, d de x, aquí menos d con respecto a x, y aquí es positiva d de x, ¿vale? Así las tenemos, ¿vale? Y se darán cuenta que las derivadas parciales que no corresponden a la variable x se consideran como 0. Y nada más tendríamos esta, que sería 2x, ¿verdad? Y luego van a calcular también la derivada parcial, ¿verdad? Para y. Aquí le voy a poner directa. Bueno, aquí voy a poner... Lo voy a hacer directo, pero recuerden ustedes colocar el procedimiento completo. Y aquí vamos a derivar, ¿verdad? Con respecto a y. Y cúbica más y cuadrada menos 5y menos x cuadrada más 4, ¿vale? Y esto es igual, aquí nos quedaría 3 veces y cuadrada más 2y menos 5, ¿verdad? Y ahora, recuerden que aplicando la parte del teorema anterior, tendríamos que calcular la derivada, la primera derivada con respecto de y con respecto a x, es igual a ¿quién? A menos f subíndice x, que es la derivada parcial en esa dirección, entre f y, ¿verdad? Que sería x, y. ¿Y aquí qué hacen ustedes? Bueno, ¿cuánto les dio la parcial en x? Les dio 2x. Pero antes pues, se me está pasando el signo negativo. Voy a escribir aquí menos, y voy a poner 2x. ¿Cuánto dio la parcial en y? 3y cuadrada más 2y menos 5, ¿verdad? Y tendríamos nosotros esa primera derivada, ¿vale? Déjame ver, creo que así me hizo falta el signo negativo, ¿verdad? Aquí era negativo, y aquí es negativo, pero negativo con negativo se vuelve positivo, ¿verdad? Y nos quedaría así, ¿vale? Bien, vean ustedes ahí que encontramos rápidamente esta derivada de una ecuación de dos variables. Ahora imagínense, intenten aplicar lo que estudiaron en cálculo diferencial con esas análisis. Calcular esta derivada, primera derivada de esta ecuación, ¿vale? De acuerdo repito, lo que estudiaron en cálculo diferencial, ¿vale? Y ya mañana me platican, ¿vale? Al final tienen que llegar a esa respuesta, ¿vale? Vean ahí la sencillez que ya tiene esto y de estudiar funciones de varias variables. Bien, muy bien. Entonces, continuamos en la siguiente sesión. Que tengan una buena mañana, un buen día y los veo nuevamente mañana.